Estamos ya con María Teresa Tiede, ella es la persona de la que estamos hablando y no sé si puede responder directamente a la consulta de mi compañero. ¿Era una estrategia de marketing para hacer un sondeo o cuáles son sus convicciones y cuál es su propósito político? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, vamos a responderle a querido compañero. Definitivamente no es producto de un marketing, definitivamente esto no estaba programado. Esto nació de mi corazón, de mi alma y bueno, explotó antes de tiempo. Esto no estaba previsto. Jamás pensé que una frase mía iba a hacer tanto alboroto por solamente nombrarle a Dios, por mi creencia. No, pero usted se denominaba, y esto es lo que generaba comentarios en redes sociales, la mano derecha de Dios. Eso era lo que usted decía. Sí, sí, es verdad, pero lo dije como para enviar un mensaje que hay que hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Quise enviar un mensaje que necesitamos creer en Dios, que estamos un poco alejados. Esa fue mi misión, enviar un mensaje. Su proyecto es ser candidata a presidente de la República. ¿O del partido? No, para nada. Sí, hay un proyecto de llegar para el 2018, sí, tengo un proyecto de llegar a ser número 1. ¿Y para presidenta de la Junta? No, de ninguna manera, no tengo ninguna intención de llegar a la Junta. Movimiento de Unidad Colorada es su movimiento. Así mismo es. ¿Y tiene conexiones con algún referente ya del Partido Colorado o con varios referentes del Partido Colorado estamos conversando? Usted sabe que en política hay alianzas, ¿verdad? Y como este es un movimiento interno dentro del partido, están otros movimientos. Entonces, adentro estamos conversando con varios referentes. En una de las imágenes sí uno puede deducir que usted quería ser presidenta del partido, porque decía 2015-2018. No, pasa que sí, 2015-2018 dice presidenta, porque actualmente soy presidenta del movimiento y con esto estamos queriendo demostrar o mandar el mensaje que 2015 estamos trabajando con nuestra gente para que ellos entren en los espacios públicos, ¿verdad? Estamos trabajando para las internas, para las municipales, distrito por distrito, departamento por departamento. Estoy presente, estoy recorriendo. Ese es el mensaje. 2015 estamos presentes. Ahora, el Movimiento Unidad Colorada está presente. Ahora entiendo que usted hizo, me imagino, un sondeo antes de salir prácticamente ya mirando la presidencia del 2018, por lo menos las internas coloradas, digo en principio. Hizo un sondeo, encontró que la gente estaba descontenta con el gobierno de Cartes, con la gente más conocida, digo, dentro del Partido Colorado. ¿Qué encontró? Sí, realmente sí, hicimos un sondeo, estamos haciendo el sondeo y hay mucho descontento, mucha indignación a nivel generalizado, a nivel nacional, y distrito por distrito, departamento por departamento. Un ejemplo, el tema OCTU que pasó ahora, la falta de seguridad, eso es a nivel nacional, estamos mal. ¿Y qué dice la gente de los históricos colorados que siempre están? Y lastimosamente no son buenos los resultados. ¿Pero qué dice? ¿Cuál es el sondeo? Y ¿Son personas creíbles, no creíbles? ¿Ya cansan? No, perdimos mucha credibilidad. Pero usted viene de un sector ajeno a ese entorno bien arraigado en el Partido Colorado, es decir, ¿es una fuerza independiente la que se abre con usted? Totalmente independiente. ¿Representada o integrada por qué sector de la sociedad? Por el pueblo. Pero el pueblo es bastante grande. El pueblo, por la parte carenciada, por la parte más necesitada. ¿Cuánta gente? Por los hermanos originarios, nuestros hermanos indígenas. De ahí vengo, de esas bases vengo de muy de abajo. ¿Cuánta gente integra su movimiento aproximadamente? Mucho. No tiene una cifra. Y le puedo dar 20.000. ¿Usted propone un modelo teocrático de gestión? ¿Cómo? Si su propuesta es tener un modelo teocrático en el ejercicio del poder, o sea, Dios por sobre todas las cosas. Siempre. Pareciera ser una nueva línea dentro del Partido Colorado, es decir, la línea colorada tirándose un poco a la izquierda. No. La línea colorada nacionalista.
nacionalista, patriótica. Esa es la palabra concreta. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en redes sociales también se hizo sentir este pensamiento, como que, supongamos, la señora María Teresa Tiede llega a ser presidente de la República y ella consultaría en oración primero a Dios para tomar decisiones. A Dios y a mi pueblo. Esa es su filosofía. Totalmente. ¿Usted cree que eso es lo que le hace falta al país? Hace falta un cambio urgente. ¿De dónde? De las bases. ¿Usted quiere barrer con el Partido Colorado? No. Barrer con el Partido Colorado, no, de lo contrario. Los ideales del Partido Colorado son excelentes. Pero digo con sus actuales Barrer referentes. con los que están gobernando el Partido Colorado, con los que alquilaron el Partido Colorado. Hay una gran diferencia. Hay colorados buenos, hay caudillos buenos de antaños y están totalmente indignados. Horacio Cartes, ¿tiene que buscar la reelección, cree usted? Creo que tiene que hacer lo que dice el pueblo. Creo que él tomó la palabra y dijo que iba a acompañarla al pueblo. Y eso lo tienen que preguntar al pueblo. ¿Cómo responde usted también a las críticas que se hicieron respecto, y lo estoy mirando ahora, pareciera dos personas diferentes, la que está frente mío y la que aparece en la cartelería? Digo por el exceso de Photoshop, que no solamente es en su caso, sino que también se dio en otros casos en el pasado y a nivel internacional. ¿Cómo usted responde a esa gente que la está criticando por el engaño marquetero en la fotografía? Y bueno, yo me miro y estoy mirando ahora, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Estoy mirando y Cruzada Nacional Coimacero. Qué bueno sería eso lograr, ¿verdad? Pero es una utopía. Pero esa soy yo. Esa es su foto. Esa es mi pero foto. Pero unos cuantos años atrás. Tuneada o no, esa soy yo. Bueno, nunca me hice una cirugía, jamás. Tengo 53 años, creo que ya estoy, tengo la edad para hacerme, aunque sea un retoquecito, pero jamás me hice. Y bueno, está bien. La opinión de la gente, yo no me dejo llevar por lo exterior, me dejo llevar por lo interior. Claro. Hasta el momento estoy como Dios me creó, así es que, bueno, si la prensa hace, eso es la prensa, yo soy yo. Bueno, usted es una mujer muy bonita, hay que decirlo. Ay, solo gracias. Que, digamos, con el juego del Photoshop hizo que la gente tomara esto de la perspectiva de la burla, como mirándose usted en retrospectiva quizá 20 años atrás. Ya. ¿Y qué le responde a esa gente? Digo, que es lícito, usted fue asesorada, le dijeron sus asesores, ¿conviene tener esta imagen para fortalecer la campaña? Bueno, algunos asesores me dijeron que conviene, pero mis asesores actuales y yo particularmente, cuando me dicen ponete tacones, pintate acá, cortate el pelo, pintate acá, digo, no, me voy sin maquillaje, esta soy yo. Digo, ¿para qué mentir? Yo soy yo. Bueno, pero se contrapone a lo que hicieron con usted en la fotografía, entonces, bueno, no siguieron sus indicaciones. Soy nueva, por favor. Usted se sometió a los designios de sus asesores. Sí, algo tengo que hacerles caso, somos un equipo. Y el resultado, a criterio de usted, para cerrar la entrevista, está dando frutos, por eso está hoy acá. Y si realmente le tiran piedra a un árbol que tiene frutos, si no tendría fruto, no le tirarían piedra. Muchas gracias, señora María Teresa, por su tiempo. Gracias. Y vamos a ver cómo va sumando usted adeptos en su movimiento, porque sabemos que las estructuras son muy firmes también. Y sobre todo, ¿con qué tipo de alianza puede llegar? Estamos estudiando y espero que hagamos una buena alianza y espero no defraudarle a mi pueblo y a la ciudadanía en general. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.